La ironía es una de las herramientas más crueles de Dios, si es que Él existe y tiene tiempo para estas cosas. Pasé toda mi vida construyendo un imperio, domando el caos, doblegando el mundo a mi voluntad. Mi nombre, Afonso Méndez, era sinónimo de fuerza, de control. Yo era un hombre que no se quebraba, que no enfermaba, que no se detenía. Mi cuerpo, para mí, siempre fue una máquina eficiente, bien lubricada, a la que exigía que funcionara con la misma precisión alemana que exigía a mis prensas industriales. Y durante 75 años funcionó. Hasta que una pieza, la más importante de todas, empezó a fallar. El corazón, la bomba central de mi operación. Y de repente, yo, Afonso Méndez, el hombre que nunca tomó vacaciones, que despedía a empleados por un único error, me convertí en mi peor empleado. Un empleado perezoso, defectuoso, que necesitaba ser internado para reparaciones. Y es aquí donde me encuentro, en un cuarto de hospital. Y si existe una definición de infierno en la tierra para un hombre como yo, es este lugar. El infierno no está hecho de fuego, amigo mío, amiga mía. Está hecho de olor a desinfectante, del bip monótono de máquinas que te recuerdan a cada segundo que estás fallando, y de la pérdida absoluta y total de control. Aquí no soy el señor Méndez, soy la cama 12. Mi vida se rige por horarios que no son los míos. La hora del remedio, la hora de la comida sin sal, la hora en que una enfermera, lo suficientemente joven como para ser mi nieta, entra sin llamar y me dice que me dé la vuelta. La humillación. Construí una fortuna para no tener que obedecer a nadie y acabo mis días obedeciendo el pitido de un termómetro. Es la gran broma del universo. Las primeras semanas estaba solo en el cuarto y el silencio, aunque pesado, era mío. Podía rumiar mi rabia, mi frustración, en paz. Hacía mis negocios por teléfono, gritaba a mis gerentes, intentaba de alguna forma mantener la ilusión de que todavía estaba al mando, pero mi corazón, el traidor, no estaba de acuerdo, y los médicos me prohibieron trabajar. Otra derrota, y entonces, la semana pasada, mi soledad fue invadida. La jefa de enfermeras entró con esa sonrisa profesional que no engaña a nadie y anunció: «Señor Méndez, va a tener un compañero de cuarto». Compañero. Qué palabra tan ridícula. Como si fuéramos dos estudiantes en una residencia. No quería un compañero, quería mi silencio, mi miseria particular. Y entonces entró, o mejor dicho, fue traído en una camilla. Era un hombre más joven, quizás de 40 y pocos años, delgado, pálido, con una calvicie prematura y ojeras profundas. Tenía la apariencia inconfundible de quien ya había perdido la guerra y solo estaba esperando el armisticio final. Cáncer, supuse, y acerté. Su nombre descubrí era Daniel, y en los primeros días era silencioso, débil. Casi me olvidaba de que estaba allí, separado de mí por una cortina delgada y manchada. Genial, pensé. Al menos es un moribundo tranquilo. Pero la tranquilidad se acabó cuando empezaron las visitas. La primera en llegar fue la esposa. Una mujer sencilla, de mirada cansada, pero con una serenidad que me irritaba. No lloraba, sonreía, sostenía su mano y leía pasajes de una Biblia en voz baja. Después vino la hija, una niña de unos 7 años, pequeña, con el pelo rizado. No parecía entender la gravedad de la situación. Le traía dibujos a su padre, se subía a la cama con cuidado y le contaba historias del colegio. Y Daniel, él se transformaba. Aquel hombre pálido y débil encontraba una fuerza que no parecía venir de su cuerpo enfermo. Se reía de las historias de su hija, acariciaba el rostro de su esposa, y en sus ojos yo no veía el miedo a la muerte que yo, Afonso, el hombre fuerte, sentía cada vez que mi corazón daba un vuelco. Veía paz, una paz asquerosa, ilógica, irritante. Y lo peor eran los otros.
los hermanos de la iglesia. Venían en pequeños grupos, traían comida que las enfermeras no dejaban pasar, traían flores que dejaban el cuarto con un olor empalagoso a velatorio y cantaban himnos, canciones suaves sobre cielos, ángeles y ríos de cristal. Cantaban sobre la victoria para un hombre que estaba visiblemente derrotado. Mis ganas eran de gritarles que se callaran. ¡Qué hipocresía! ¡Qué negación de la realidad! El hombre se estaba muriendo y ellos cantando sobre la vida eterna. La vida es aquí, ahora. Es una hoja de cálculo de ganancias y pérdidas. Y Daniel estaba en números rojos. Su saldo era la muerte, y no había canción que pudiera cambiar eso. Pasé a observar a ese hombre, a Daniel, como un científico observa una anomalía. Quería entender la lógica detrás de esa locura. Trataba a las enfermeras por su nombre, agradecía por todo, por el vaso de agua, por el cambio del suero. Les preguntaba por sus familias. Él, el hombre que se estaba muriendo, se preocupaba por el dolor de cabeza de una auxiliar de enfermería. Un día lo oí conversando con su esposa. La voz de ella estaba entrecortada. Hablaba de facturas, de deudas, del futuro de su hija. La voz de él era calmada. Mi amor, decía, Dios nos ha traído hasta aquí. No nos va a abandonar ahora. Nuestra parte es confiar, la suya es proveer. Confiar, proveer, palabras vacías para mí. Nunca confié en nadie más que en mí mismo, y mi provisión venía de mi trabajo, de mi sudor, de mi inteligencia para aplastar a la competencia. El Dios de él parecía ser un gerente financiero muy irresponsable. Pero lo que más me molestaba era la hija. La pequeña, creo que se llama Sofía. Venía todos los días después del colegio. Y no parecía tener miedo de ese ambiente. Traía una alegría, una vida, que el olor a desinfectante no podía borrar. Se sentaba en la cama de su padre y tenían un ritual. Ella contaba 3 cosas buenas que le habían pasado en su día. Y él, incluso con su voz débil, contaba 3 cosas buenas que le habían pasado en el suyo. Y sus cosas buenas eran increíbles. La enfermera me trajo un vaso de jugo de naranja de verdad, no el del hospital. El sol entró por la ventana durante 5 minutos y me calentó el pie. Conseguí respirar hondo 3 veces sin toser. Y yo, en mi cama, con mi imperio esperándome, con mi fortuna que podría comprar todo ese hospital, no podía pensar en una sola cosa buena que me hubiera pasado ese día. La rabia que sentía por él comenzó a transformarse en otra cosa. Una curiosidad resentida. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué fuerza era esa que lo hacía sonreír ante el final? ¿Qué fe era esa que lo hacía ver el sol en el pie como una bendición, mientras yo solo veía mi supervivencia como una maldición? Yo, Afonso Méndez, el rey de mi propia historia, estaba siendo confrontado por la existencia de un universo que no entendía. Un universo donde la debilidad era una forma de fuerza, donde la pérdida era una forma de ganancia y donde la muerte era el comienzo de una canción. Y odiaba esa melodía, porque en el silencio de mi propio corazón me di cuenta de que mi vida, con toda mi riqueza y todo mi poder, era completa y absolutamente muda. Mi irritación inicial dio paso a un estudio casi obsesivo. Fingía dormir, pero escuchaba cada conversación, analizaba cada gesto, cada interacción. Su esposa un día lloraba en voz baja en el pasillo. Él la llamó. Oí cuando dijo, «No llores por mí, llora de alegría porque estoy casi en casa. Tu viaje todavía será largo y hermoso, y yo te estaré esperando». ¿Cómo puede un hombre consolar a la persona que está a punto de dejar atrás? ¿Qué tipo de lógica inversa era esa? La niña, Sofía, me miraba a veces por encima de la cortina. Yo desviaba la mirada. La mirada de un niño tiene una pureza que acusa.
No me veía como el señor Méndez, me veía como el viejo enfermo y enfadado de la cama de al lado. Y tenía razón. Un día fui particularmente grosero con una enfermera nueva, que se equivocó de vena para ponerme el suero. Le grité. Dije que iba a demandar al hospital. La niña tembló, con los ojos muy abiertos. Y Daniel, desde su cama, dijo con la voz más firme que le he oído usar: «Señor, por favor, es solo una niña, está haciendo lo mejor que puede». ¡Qué audacia! Ese moribundo, reprendiéndome. Iba a responder, a humillarlo, pero cuando lo miré, no vi juicio, vi autoridad. Una autoridad que no venía del dinero ni del poder, venía de un lugar de paz. Y yo, por primera vez en mi vida, me callé. Mi fortaleza de cinismo estaba empezando a tener grietas. No quería admitirlo, no quería sentirlo, pero la presencia de ese hombre, la existencia de esa familia, estaba haciendo algo conmigo. Me estaba obligando a mirar a mi propio corazón enfermo y a darme cuenta de que el problema no era solo una válvula obstruida. Era un endurecimiento que duraba 75 años. Fue en una de esas tardes de observación silenciosa, mientras su esposa leía un salmo en voz baja, que ella mencionó algo que hizo que mi mundo, ya tan inestable, comenzara a temblar de verdad. Hablaba de las dificultades, del trabajo que Daniel amaba, de la empresa donde era un ingeniero tan dedicado, y dijo el nombre de la empresa: Metalúrgica Méndez y Hijos. Mi empresa, el hombre que me enseñaba a morir, el hombre cuya paz se burlaba de mi riqueza, el hombre que me mostraba una fe que yo no entendía, era uno de los míos, uno de los miles de empleados anónimos que pasaron por mi nómina. Y de repente, la curiosidad se convirtió en algo mucho más personal y mucho más peligroso. Necesitaba saber quién era ese hombre después de todo y qué, en nombre de Dios, tenía que ver conmigo. Metalúrgica Méndez y Hijos. La frase quedó flotando en el aire de la habitación, aparentemente inofensiva para la esposa que la pronunció, pero para mí cayó como un yunque. Por un instante, el bip de la máquina a mi lado sonó como una alarma de incendio en mi cabeza. Yo, que me enorgullecía de que nunca me tomaran por sorpresa, fui noqueado por un simple recuerdo de una mujer cansada. Méndez y Hijos, mi vida, mi nombre, el imperio que construí a partir del pequeño taller de mi padre. Conocía cada tornillo, cada máquina, cada contrato de esa empresa. Pero los empleados... los empleados eran solo números, eran líneas en una hoja de cálculo de costos. Eran piezas reemplazables en un engranaje que necesitaba girar, siempre, para generar ganancias. Daniel. ¿Qué Daniel? Revolví los archivos polvorientos de mi memoria. Tuve cientos, quizás miles de ingenieros trabajando para mí a lo largo de 40 años. El nombre no me decía nada, era solo uno más, otro número. Pero ahora, ese número se estaba muriendo a 3 metros de mí, enseñándome sobre la vida con una serenidad que me aterraba. Mi primera reacción fue la negación. Coincidencia, debía haber otra Metalúrgica Méndez, pero en el fondo, yo sabía. La descripción que ella dio de la fábrica, el portón azul, el ruido incesante, era mi reino. Aquella noche no dormí. Mi mente, que se había negado a pensar en otra cosa que no fuera mi propia miseria, ahora trabajaba a un ritmo febril. La curiosidad, antes un pasatiempo, se convirtió en una necesidad. Tenía que saber. Necesitaba datos. Necesitaba transformar a ese hombre de una anomalía espiritual en un hecho concreto, en un expediente de empleado. A la mañana siguiente, violé las órdenes médicas, tomé mi teléfono móvil y llamé a mi sucesor, mi sobrino Roberto, que ahora dirigía la empresa. Su voz al otro lado de la línea estaba llena de preocupación. «Tío Afonso, ¿está usted bien? Los médicos dijeron...»
Lo interrumpí. Roberto, necesito un favor, sin preguntas. Ve a Recursos Humanos. Busca el expediente de un empleado, un ingeniero. Su nombre es Daniel. Daniel. Vacilé. No sabía su apellido. Giré la cabeza discretamente y miré la tablilla a los pies de su cama. Daniel Oliveira. ¿Daniel Oliveira? Repitió Roberto. Tío, hemos tenido muchos. Necesito más detalles. Fue despedido hace quizás un año, año y medio, dije, con la voz baja, para que nadie en el cuarto me oyera. Quiero el expediente completo, evaluaciones de desempeño, salario, el motivo de su despido, todo, y lo quiero para ahora. Hubo un silencio al otro lado. Roberto sabía que no debía discutir conmigo, pero la extrañeza de la petición era palpable. De acuerdo, tío, lo conseguiré. ¿Pero está usted realmente bien? Estoy perfectamente, mentí. Solo estoy verificando algo. Envíamelo por correo electrónico. Y colgué. Las horas siguientes estuvieron llenas de una ansiedad que no sentía desde mi primera gran negociación de adquisición. Fingí leer el periódico, pero mis ojos no veían las letras. Miré a Daniel. Dormía, con el rostro sereno. Su esposa dormitaba en el sillón de al lado, con el libro caído en su regazo. La niña, Sofía, no estaba allí. Y en el silencio, la presencia de esa familia parecía aún más grande. El correo electrónico llegó. Lo abrí en mi teléfono con una urgencia casi infantil. Y comencé a leer. Y con cada línea, el suelo de mi mundo pragmático se desmoronaba un poco más. El expediente estaba allí. Daniel Oliveira, ingeniero mecánico, contratado hacía 15 años, y luego las evaluaciones de desempeño. Eran impecables, excepcional, innovador, un líder de equipo nato. Había notas de sus supervisores directos, elogiando proyectos que él lideró y que le ahorraron millones a la empresa. Uno de ellos incluso lo recordaba, un nuevo sistema de refrigeración para los hornos. Fue una idea brillante. Una idea por la que yo, en mi discurso de fin de año, me había atribuido el mérito como parte de la visión estratégica de la dirección. Seguí leyendo. El salario. Era un buen salario para un ingeniero, pero una miseria en comparación con lo que yo gastaba en una sola cena de negocios. Y entonces llegué a la última página. La página del despido. La fecha, 1 año y 2 meses atrás. El motivo. Reducción de personal debido a reestructuración y optimización de costos. Y la firma al final de la orden de despido, la firma que autorizaba la destitución de este empleado ejemplar, era la mía. Recordé ese día. Fue una de mis últimas grandes decisiones antes de jubilarme. Quería entregarle la empresa a Roberto con las cifras más impresionantes posibles. Quería demostrar que, hasta mi último día, era un gerente implacable. Reuní a la junta directiva y ordené un recorte del 10% en la nómina. Quiero que recorten la grasa, había dicho, sin sentimentalismos. Quien no sea absolutamente esencial está fuera. Quiero números, no personas. Y Daniel, el brillante Daniel, el empleado ejemplar, para mi sistema no era esencial. Era grasa. Era un número en una hoja de cálculo, y yo, con un solo trazo de mi pluma, lo había descartado. Cerré el correo electrónico. Mi corazón, el traidor enfermo, comenzó a palpitar. El bip de la máquina a mi lado se aceleró. Una enfermera entró corriendo. «Señor Méndez, ¿está todo bien? Su presión ha subido». Solo dije que estaba bien, que era un malestar pasajero, pero no lo era. Era el peso de una vida, era la culpa, una culpa que no conocía. Nunca había sentido culpa por despedir a nadie. Eran negocios, era el juego, pero ahora el número estaba allí, a 3 metros de mí, respirando con dificultad. El hombre cuya paz me irritaba, era un hombre cuya vida yo había ayudado a destruir. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Cada sonrisa de Daniel era una acusación. Cada himno cantado por sus amigos era un requiem para mi conciencia.
Cada vez que la pequeña Sofía me miraba con sus ojos grandes y curiosos, veía a una huérfana en potencia, una niña cuyo futuro yo había puesto en peligro por un punto porcentual más en mi balance final. Empecé a escuchar sus conversaciones con otros oídos, ya no con el desprecio de un escéptico, sino con la desesperación de un acusado. Su esposa hablaba de la dificultad de pagar el seguro de salud después de que él perdiera el empleo, de cómo tuvieron que vender su apartamento e irse a vivir con los padres de ella, de cómo el estrés del despido, según los médicos, probablemente había acelerado el avance de la enfermedad. Y yo estaba allí, el causante de todo aquello, y ellos no lo sabían. Me trataban con la misma educación formal que le daban a cualquier otro. A veces, su esposa incluso me ofrecía un trozo de fruta que había traído para su marido. Y yo lo rechazaba, con una rudeza que era mi única defensa contra una bondad que no merecía. Mi visión del mundo, tan clara, tan en blanco y negro, se estaba volviendo insoportablemente gris. Mi orgullo, mi gran pilar, se estaba desmoronando. Yo, que siempre me había visto como el héroe de mi propia historia, el titán de la industria, el hombre que triunfó por su propio mérito, ahora me veía de otra manera. Yo era el villano en la historia del hombre bueno que se estaba muriendo a mi lado. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con motores que fallaban, con hojas de cálculo cuyos números se transformaban en rostros, el rostro de Daniel, el de su esposa, el de su hija. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Mi enfermedad física se estaba convirtiendo en un espejo de mi enfermedad espiritual, y la fe de Daniel, esa fe que yo despreciaba, empezó a tener un sentido terrible. No era un tonto que negaba la realidad. Era un hombre que, a pesar de haber sido aplastado por la injusticia, por la traición de un sistema al que sirvió con lealtad, todavía podía encontrar un motivo para cantar. Su fuerza no era negación, era otra cosa. Algo para lo que no tenía nombre. Quería hablar, quería confesar. ¿Pero cómo? La esposa y la hija de Daniel acababan de irse. La habitación estaba en silencio, y Daniel, que parecía dormir, giró la cabeza en mi dirección. Sus ojos estaban abiertos, y dijo, con la voz clara, sin esfuerzo: «Parece que usted carga un peso muy grande, señor Afonso. Nunca me había llamado por mi nombre, nunca había iniciado una conversación. Me quedé helado. ¿Lo sabía? ¿Cómo podía saberlo?» «No sé de qué está hablando», respondí, con la voz más áspera de lo que pretendía. Él sonrió, una sonrisa cansada. Todo el mundo carga algo, algunos pesos los elegimos, otros la vida nos los da. Lo importante no es no tener un peso, es saber dónde ponerlo. Y luego cerró los ojos y pareció volver a dormirse. Esa frase, saber dónde ponerlo, resonó en mi cabeza. Toda mi vida había puesto mis cargas sobre mis propios hombros y me habían hecho un hombre fuerte. Pero ahora el peso de mi culpa por Daniel era un peso que mis hombros ya no podían soportar. Me estaba aplastando. Aquella noche no pude soportarlo más. La culpa era un veneno que me estaba matando más rápido que mi enfermedad del corazón. Tenía que hablar. No sé lo que tenía que hacer, pero tenía que hacer algo. Esperé a que la enfermera de noche hiciera su ronda. Esperé a que el silencio del hospital se profundizara. Y, con el corazón latiendo como un martillo contra mis costillas, apreté el botón para levantar un poco mi cama, me giré hacia la cama de al lado y llamé en un susurro: «¿Daniel?». No respondió de inmediato. Por un instante, el único sonido en la habitación era el bip acompasado de mi propia máquina cardíaca, un reloj que parecía burlarse de mi impaciencia. Creí que estaba dormido, que había perdido el valor en vano. Ya me estaba dando la vuelta, listo para retroceder a la seguridad de mi propia miseria, cuando lo oí. Su voz, poco más que un susurro en la oscuridad.
Sí, señor Afonso. El uso de mi nombre, señor Afonso, me impactó. No era el señor Méndez, formal de las enfermeras, ni la cama 12, impersonal. Era un trato de respeto, de fábrica, un trato que no oía desde hacía años, y que, viniendo de él, parecía cargar un peso de ironía y de historia. Me volví de nuevo. La débil luz del pasillo entraba por la puerta entreabierta, dibujando su silueta en la penumbra. «No está durmiendo», dije. Fue una afirmación estúpida, lo primero que se me vino a la mente. «Es difícil dormir», respondió con sencillez. «Mucho en qué pensar. El tiempo se está cortando». Esa frase, «el tiempo se está cortando», dicha con tanta calma, con la naturalidad de quien habla del pronóstico del tiempo, me desarmó. Toda mi vida fue una carrera contra el tiempo, una batalla para exprimir más ganancias, más producción, más eficiencia de cada minuto. Y allí estaba un hombre que veía su propio tiempo agotarse, no con pánico, sino con una aceptación que yo no podía comprender. «Mire, muchacho», comencé con la voz quebrada. «¿Cómo se empieza una confesión así? No hay un manual de procedimiento para esto. Lo que usted dijo antes sobre cargar pesos, Las palabras no salían. Yo, el hombre que dirigió reuniones de directorio con puño de hierro, que despidió a cientos de hombres sin pestañear, estaba balbuceando frente a un moribundo. Esperó, no me apresuró. Simplemente se quedó allí, en su quietud, y me dio el regalo más raro que existe, su silencio paciente. «Necesito contarle algo», finalmente logré decir, «sobre su antigua empresa, la metalúrgica Méndez». No reaccionó. Simplemente siguió mirándome, con los ojos brillando en la penumbra. «Conozco la empresa», dije, sintiéndome el mayor de los cobardes. Yo era el dueño, el fundador, yo era el Méndez». La confesión quedó flotando en el aire, pesada, tóxica. Esperaba una reacción, un sobresalto, rabia, resentimiento, una acusación. Pero Daniel siguió en silencio, con el rostro impasible. Su falta de reacción era más desconcertante que cualquier grito. «Vi su expediente, Daniel», continué, las palabras saliendo ahora en un flujo descontrolado como una fuga de aceite. «Se lo pedí a mi sobrino. Vi sus evaluaciones. Usted era brillante. Tenía un futuro. Y fui yo quien firmó su despido. Fui yo quien ordenó recortar el 10% del personal para adornar un balance. No fue nada personal. Usted fue un número en una hoja de cálculo que yo necesitaba borrar. No sabía quién era usted. No sabía de su familia. Simplemente lo borré. Y necesito que sepa que lo siento mucho». La última frase salió casi como un ahogo. «Lo siento mucho». Una frase que creo que nunca había dicho con sinceridad en mi vida adulta. Terminé de hablar, vacío, esperando la sentencia. El silencio que siguió fue el más largo de todos. Podía oír la sangre pulsando en mis oídos. Y entonces Daniel hizo algo que destruyó el último pilar de mi mundo. Sonrió. No una sonrisa de burla ni de lástima, una sonrisa genuina, dulce, cansada, y dijo, con su voz mansa de siempre: «Señor Afonso, yo ya lo sabía». Parpadeé, confundido. «¿Lo sabía? ¿Sabía qué?» «Sabía quién era usted», dijo. «Reconocí su nombre en su pulsera del hospital, el primer día que llegué aquí». Mi mente se hizo un nudo de shock y de vergüenza. Él lo sabía, todo el tiempo. Cada vez que su esposa me ofrecía una fruta, cada vez que su hija me miraba con curiosidad. Ellos lo sabían, sabían que estaban compartiendo el cuarto con el arquitecto de su ruina, y aún así, la bondad, la paz, los himnos, nada cambió. Usted lo sabía», balbuceé, y no dijo nada. No sintió rabia. No me odia. Él negó con la cabeza lentamente en la almohada. «La sentí, señor Afonso. Al principio la sentí.
Cuando reconocí su nombre, lo primero que vino fue la amargura. Hablé con Dios. Dije, Señor, ¿qué broma es esta? ¿El hombre que me quita el suelo ahora yace en la cama de al lado? ¿El hombre que me descartó como una pieza rota ahora está aquí, tan roto como yo? Hizo una pausa, respirando hondo. Pero la rabia cansa, señor Afonso, y ya no tengo tiempo para cansarme con cosas inútiles. Y mientras oraba, Dios comenzó a mostrarme las cosas de otra manera, una manera que no podía ver antes, ciego como estaba por el dolor del despido. Me incliné hacia adelante, sin darme cuenta. Necesitaba oír. Necesitaba entender la lógica de ese hombre. El día que me despidieron, dijo, creí que mi mundo se había acabado. Pasé 15 años en esa empresa, amaba lo que hacía. Mi plan era jubilarme allí. Acababa de dar el pago inicial para un apartamento más grande para nosotros, y de repente todo se fue. Pasé semanas buscando otro empleo, pero el mercado estaba mal. Y poco después vino el diagnóstico de mi enfermedad, y parecía el fin del mundo, una injusticia tras otra. Miró la pequeña foto de su esposa e hija que estaba en la mesita de noche. Pero entonces, señor Afonso, entonces empecé a darme cuenta de algo. Con la enfermedad avanzando, no iba a poder trabajar de todos modos. ¿Y si no me hubieran despedido? ¿Qué habría pasado? Habría pasado mi último año de vida saludable dentro de esa fábrica. Lejos de mi esposa, lejos de mi hija. Habría trabajado hasta el día en que me desmayara en mi escritorio. Habría cambiado el último año de recuerdos con mi familia por una bonificación de producción que nunca podría gastar. Su voz se volvió aún más suave. Su firma en esa carta de despido, que para mí fue una maldición, en realidad fue una bendición disfrazada. Usted, sin saberlo, sin quererlo, me dio el regalo más precioso que un hombre en mi condición podría recibir: tiempo. Usted me despidió de mi empleo, pero me devolvió a mi familia. Tuve un año entero, señor Afonso. Un año de mañanas con mi hija, de paseos por el parque, de cenas con mi esposa. Un año de vida, un año de adiós que no habría tenido. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. Ya no intentaba ocultarlas. No puedo decirle que no fue duro. Lo fue. La dificultad financiera, la incertidumbre. Fue terrible. Pero la paz que tengo hoy, el tesoro de recuerdos que he juntado en este último año, nada de eso habría sucedido si hubiera seguido siendo su empleado ejemplar. Me miró, y en sus ojos no había ni una pizca de acusación. Había solo una compasión que me quebraba. Así que sí, señor Afonso, sentí rabia. Pero la gratitud que siento hoy por ese último año es infinitamente mayor. ¿Y cómo podría odiar al hombre que, aún sin saberlo, fue el instrumento que Dios usó para darme mi bien más preciado? Ya lo perdoné el día que entendí esto, mucho antes de que usted viniera a pedírmelo. La gracia, el perdón inmerecido. Yo, que viví toda la vida creyendo que todo era una cuestión de mérito, de esfuerzo, de recompensa y de castigo, estaba siendo golpeado de lleno por algo que no encajaba en ninguna de mis hojas de cálculo. Me perdonó antes incluso de que yo supiera que necesitaba perdón, y me dio las gracias. Agradeció por la mayor crueldad que he cometido en mi vida profesional. La lógica del cielo es algo que pone el mundo de uno patas arriba. Aquella noche, en ese cuarto de hospital, yo, Afonso Méndez, el gigante de la industria, el maestro del control, me sentí el más pequeño e ignorante de los hombres, y me di cuenta de que mi enfermedad no estaba en el corazón, estaba en el alma, y la cura. La cura estaba comenzando allí, a través del perdón inesperado de un vecino de cama. Uno pasa la vida construyendo muros alrededor del corazón, creyendo que nos protegen, un muro de orgullo, un muro de dinero, un muro de autosuficiencia. Y uno se siente seguro ahí dentro, en control,
hasta el día en que una palabra, una única palabra de gracia, golpea tu muro como un cañón, y la estructura entera, que tardó 75 años en ser erigida, se derrumba en un único instante. Eso fue lo que el perdón de Daniel hizo conmigo. Después de esa noche, de esa confesión y de esa respuesta increíble, ya no era el mismo hombre. El Afonso Méndez que se despertó a la mañana siguiente no era el mismo que había llamado a Daniel con voz temblorosa la noche anterior. Mi enfermedad del corazón seguía allí, el bip de la máquina seguía siendo el mismo. Pero la enfermedad del alma, la amargura, el cinismo, algo se había roto. Pasé a observar la rutina de esa habitación con ojos completamente nuevos. Lo que antes me irritaba, ahora me maravillaba. La llegada de la esposa de Daniel, Elena, ya no era la visita de una mujer ilusa. Era la llegada de una fortaleza de amor. Veía la forma en que lo cuidaba, no con lástima, sino con una ternura y una dignidad que eran de otro mundo. No lo trataba como a un enfermo terminal, sino como al esposo que amaba. Conversaban, se reían de bromas internas. Y yo, que tuve 2 matrimonios fracasados, basados más en contratos sociales que en amor, observaba aquello con una fascinación casi antropológica. Estaba aprendiendo sobre el amor a los 75 años de edad. La niña, Sofía, Sofía. Su presencia dejó de ser un ruido infantil para convertirse en una teología viva. No entendía la muerte, la enfermedad, la finitud. Solo entendía el amor. Se subía a la cama de su padre, le mostraba los dibujos del colegio, y su alegría parecía recargar las energías de Daniel, y me di cuenta de que la fe que lo sostenía no era una teoría compleja. Era simple como el amor de esa niña. Una confianza absoluta, que no hace preguntas, simplemente se entrega. Y los hermanos de la iglesia. Su canto, que antes me parecía una burla, ahora sonaba como la banda sonora del coraje. No estaban negando la muerte. Estaban celebrando la vida que existe más allá de ella. No le cantaban a un hombre moribundo, le cantaban a un alma que estaba a punto de irse a casa. Y por primera vez en mi vida sentí una pizca de envidia por esa certeza. Empecé a conversar con Daniel, de verdad, ya no como un científico estudiando una anomalía, sino como un alumno ante un maestro. Le preguntaba sobre su fe, sobre su Dios. Yo, que leí informes y balances toda mi vida, ahora quería entender la lógica de la gracia. ¿Cómo lo consigues?, le pregunté un día. ¿Cómo consigues tener esa paz, sabiendo que el fin está cerca? Me miró con esos ojos que parecían ver a través de mí. Señor Afonso, usted pasó toda la vida construyendo cosas que perduran. Edificios, máquinas, una empresa. Usted sabe que el buen constructor no se preocupa por el andamio, sino por el edificio. Mi cuerpo es solo el andamio. Está débil, se está cayendo, pero el edificio, mi espíritu, mi alma, esa nunca ha estado tan fuerte, porque no fui yo quien la construyó, fue el maestro de obras, y su obra es eterna. No estoy yendo hacia el fin, estoy yendo a la inauguración. Me quedé en silencio. Cada palabra suya era un ladrillo siendo retirado de mi muro de escepticismo. Los médicos me dieron el alta unos días después. Mi corazón se había estabilizado. Me dieron una lista de medicamentos, de recomendaciones, de cuidados. Pero la verdadera receta, la que estaba sanando mi alma, no podía comprarla en ninguna farmacia. El día de irme, me levanté, me puse mi propia ropa por primera vez en semanas, y me sentí un impostor. Estaba saliendo de ese hospital, volviendo a mi casa grande, a mi vida de confort, y él se iba a quedar. Fui hasta su cama para despedirme. Su esposa y su hija estaban allí. Era por la mañana. La pequeña Sofía me miró y por primera vez me sonrió. Una sonrisa tímida, y yo, el viejo enfadado, le devolví la sonrisa. Le extendí la mano a Daniel.
Muchacho, dije, con la voz entrecortada, no sé cómo agradecerte. No es necesario, dijo. Simplemente no desperdicie la segunda oportunidad. Viva de una manera que haga que su vida valga la pena no solo aquí, sino allá. Le apreté la mano, y en un impulso que vino de un lugar que no conocía, pregunté, ¿Puedo orar con ustedes? Su esposa me miró, con los ojos llenándose de lágrimas, y asintió. Y allí, en ese cuarto de hospital, yo, Afonso Méndez, el hombre que se inclinaba solo ante el poder del dinero, me incliné. Sostuve la mano de esa mujer y la otra mano de Daniel. Y por primera vez en quizás 60 años oré. No fue una oración elocuente, fueron palabras sencillas, torpes. Agradecí por la vida de ese hombre, agradecí por la lección, y pedí que Dios tuviera misericordia de mí. Cuando terminé, el cuarto estaba en un silencio sagrado, y me sentí limpio, lavado por dentro. Me fui de ese hospital, pero no dejé a Daniel atrás. Lo llevé conmigo, en mi corazón, en mi mente. Llamaba a su esposa todos los días para saber cómo estaba, para ofrecer ayuda. Ella siempre agradecía, pero decía que tenían todo lo que necesitaban: la comunidad de la iglesia, la presencia de Dios. Y yo, con toda mi fortuna, me sentía el más pobre de los hombres ante la riqueza de esa gente. Daniel se fue una semana después de mi alta, un martes, el mismo martes que yo volví a mi casa. Su esposa me llamó. Su voz era de llanto, pero no de desesperación. Era un llanto de nostalgia, de gratitud. Se fue en paz, señor Afonso, me dijo. Se fue sonriendo. Aquel día me encerré en mi despacho, ese lugar que era mi centro de poder, con la mesa de caoba, los diplomas en la pared, y miré todo aquello y no sentí nada. Era todo hueco, sin sentido. Y me di cuenta de que la verdadera sala de juntas del universo no era mi despacho. Era ese simple cuarto de hospital, donde un hombre moribundo me enseñó todo lo que realmente importa sobre la vida, la muerte y el perdón. Yo, que pasé toda la vida creyendo ser un gigante, descubrí que no era más que un niño asustado, perdido. Y mi verdadero viaje de sanación, la sanación de mi corazón de piedra, apenas estaba comenzando. Aún no sabía qué iba a hacer con mi vida. Solo sabía que ya no podía ser el mismo hombre de antes. Daniel, con su muerte, me había dado una nueva vida. Y sentía, con una certeza aterradora, que tenía una deuda de gracia, y que pasaría el resto de mis días intentando de alguna forma pagarla. El funeral de Daniel fue en una pequeña iglesia de barrio, un templo sencillo, de paredes blancas y bancos de madera gastados. Fui. Llegué temprano, me senté en el último banco, esperando ser un anónimo, un observador silencioso. Pero su esposa, Elena, me vio. Y en lugar de ignorarme, vino hacia mí, con la pequeña Sofía de la mano, y me abrazó. Qué bueno que vino, señor Afonso. A Daniel le habría gustado. Aquel abrazo frente a toda la congregación fue mi bautismo, mi reingreso a la raza humana. Ya no era el industrial, el jefe, el enemigo. Era solo un amigo, un hermano que venía a llorar la partida de otro. La ceremonia no fue un lamento fúnebre, fue una celebración. La gente contaba historias sobre Daniel, sobre su bondad, sobre cómo ayudaba a los demás, sobre la fe inquebrantable que tenía. Y yo, el hombre que solo conoció a Daniel en su debilidad física, comencé a entender la dimensión de la fuerza de aquel hombre. No era solo un buen moribundo, había sido un buen vivo. Cuando el pastor llamó a la oración final, yo, por primera vez en décadas, cerré los ojos e incliné la cabeza. No por formalidad, sino por necesidad. Y las palabras de mi oración no fueron para mí, fueron para la familia que él dejó atrás. En las semanas que siguieron, mi recuperación física fue rápida. Los médicos estaban sorprendidos.
Decían que un hombre de mi edad, con mi historial, raramente se recuperaba tan bien de una crisis cardíaca. Yo no decía nada, pero sabía. La sanación de mi cuerpo era solo un reflejo de la sanación de mi alma. Un corazón en paz bombea mejor la sangre, pero mi antigua vida ya no me servía. Volví a mi casa inmensa, a mi despacho lujoso, y todo aquello me parecía un escenario de teatro, una cáscara vacía. El juego de los negocios, la búsqueda incesante de 1 millón más, de una porción más del mercado. Todo perdió el sentido. Era un juego de tontos, y yo había sido el mayor de ellos. Sabía lo que tenía que hacer. La deuda de gracia que sentía necesitaba ser pagada. No a Dios, pues estaba aprendiendo que la gracia, por definición, es un regalo que no se paga. Pero era una deuda conmigo mismo, con el nuevo hombre que estaba naciendo desde dentro del viejo Afonso. Busqué a Elena, la viuda de Daniel, y la invité a conversar. Vino a mi despacho, el mismo lugar de donde había salido la sentencia de su marido. Se sentó en la silla frente a mí, la misma silla donde tantos hombres de negocios se sentaron a negociar conmigo. Pero ella no estaba allí para negociar, estaba allí con su dignidad silenciosa. «Doña Elena», comencé, y su voz me corrigió suavemente. «Puede llamarme Elena, señor Afonso». «Elena», dije, sintiendo el peso de ese momento. «No puedo traer a Daniel de vuelta, y no tengo palabras para expresar el arrepentimiento que siento por mi papel en la historia de ustedes. Las palabras no significan nada. Las acciones, sí». Le extendí un sobre. «Esto no es caridad», dije antes de que pudiera negarse. «Esto es justicia. Es la restitución, es todo lo que Daniel habría ganado, con intereses y ajuste monetario, si se hubiera jubilado en mi empresa como el director que merecía ser». Ella miró el cheque dentro del sobre y vi sus ojos agrandarse. Pero no era una mirada de codicia, era una mirada de alivio, el alivio de una madre que ahora sabía que el futuro de su hija estaba asegurado. «Pero eso no es lo más importante», continué. «Daniel era un ingeniero brillante. Su mente no puede morir con él. Quiero crear una fundación, el Instituto de Ingeniería Daniel Oliveira, un fondo para dar becas de estudio a jóvenes talentosos y sin recursos para que puedan tener la oportunidad que Daniel tuvo y para que su nombre sea recordado no por la enfermedad que se lo llevó, sino por el talento que tenía». Y por primera vez vi la fortaleza de esa mujer romperse en lágrimas. Usted no necesitaba hacer esto», dijo. «Lo necesito, Elena», respondí. «Lo necesito. Su marido, en los pocos días que lo conocí, me salvó la vida. No mi cuerpo, sino mi alma. Y eso no tiene precio. Permítame hacer esto. Permítame honrar al hombre que me enseñó lo que es la verdadera riqueza». Y fue así como comenzó mi nueva vida. Me jubilé de verdad. Le pasé la presidencia de la empresa a mi sobrino con una única condición: que la empresa tuviera un alma, que las personas fueran tratadas como personas, no como números. Y dediqué el resto de mis días a la fundación. Yo, que nunca tuve hijos, me vi rodeado de jóvenes ingenieros llenos de sueños, como Daniel un día lo fue. Me convertí en un mentor, y al invertir en sus vidas, sentía que estaba, de alguna forma, invirtiendo en la vida que Daniel no pudo completar. Visito a Elena y a Sofía regularmente. Me he convertido en una especie de abuelo para esa niña. Y ella, con su alegría y su pureza, continúa enseñándome sobre la fe sencilla que vi en su padre. A veces, cuando paso por un hospital, siento un escalofrío, pero ya no es un escalofrío de miedo, es un escalofrío de gratitud, porque fue en el lugar más improbable, en el momento de mi mayor debilidad, que encontré la verdadera fuerza. Fue en el testimonio silencioso de un vecino de cama que Dios, finalmente, logró romper mi corazón de piedra. Mi historia no es la de un hombre bueno que hizo una buena acción.
Es la historia de un hombre malo que fue alcanzado por la gracia. La gracia que vino en la forma de un hombre moribundo que cantaba himnos, que le sonreía a su hija y que perdonó a su enemigo antes incluso de que le pidiera perdón. No sé cuánto tiempo de vida me queda. Mi corazón sigue siendo una máquina vieja y cansada. Pero hoy ya no tengo miedo de cuándo se detendrá, porque Daniel me enseñó, el cuerpo es solo el andamio. Y la obra, la verdadera obra que Dios comenzó en mí, en ese cuarto de hospital, esa es eterna.